equipo para servirle a Dios. Vamos a leer aquí un texto bíblico que fue el que leímos esta mañana, que lo leyó Nancy en la adoración, que dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabio para hablar palabras al cansado, despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oigan como los sabios, ¿verdad? Nosotros nos estamos discipulando para hablar, porque Dios nos ha dado lengua de sabios y oídos de sabios. Esa palabra me gustó mucho esta mañana. Entonces, nosotros vamos a continuar con este discipulado. Nosotros estamos viendo el tema conociendo al Espíritu Santo, y dentro de ese tema está en lo que es el inquirir o el cómo consultar a Dios, ¿ok? Empezamos un poquito la vez pasada y vamos a continuar. Voy a hacer un recuento del subtítulo donde quedamos, para que sepamos y agarremos el hilo, ¿no? Dijimos que para nosotros consultar a Dios, nosotros vamos a estrechar nuestra relación con Dios con este tema. ¿Por qué? Porque nosotros podemos conocer al Señor como amigo, como padre, como consejero, como maestro, pero muchas veces en la vida se nos presentan dificultades o situaciones o cosas que necesitamos conocer y necesitamos inquirir o consultar a Dios. Y para esto nosotros tenemos que tener nuestra relación paternal ordenada. Nosotros debemos sanar nuestra relación paternal para que nuestra relación con el Padre Celestial sea una relación espontánea, limpia y sincera, ¿verdad? Entonces nosotros empezamos la vez pasada cómo limpiar nuestra relación paternal para quitar toda brecha, todo muro, toda interrupción que haya en la comunicación con nuestro Padre Celestial. Vimos que muchas veces la relación personal con el Padre Celestial no es buena por la secuela que deja en nuestra vida emocional la relación que nosotros tuvimos con nuestros padres naturales. De esta relación depende nuestra relación, valga la redundancia, nuestra relación con el Padre Celestial. Porque si nuestros padres no fueron comunicativos con nosotros, ¿verdad?, fueron castigadores, fueron agresivos, fueron criticones, entonces probablemente nosotros no vamos a tener una buena comunicación con Dios y vamos a depender de otras personas. Vamos a depender de que la otra persona pregunte a Dios, vamos a depender de que la otra persona ore por mí, y no tenemos esa libertad porque creemos que no podemos, o que a nosotros Dios no nos revela, o que no tenemos determinado don para que el Señor nos ayude. Y eso no es así, porque el velo del templo se rasgó para que cada uno de nosotros entre al lugar santísimo, y tenemos toda y plena libertad para inquirir y preguntar delante del Señor, ¿ok? Fíjense que por eso nosotros vemos en la iglesia personas que son fieles al Señor o fieles a la iglesia, que ayunan y oran, pero su carácter no cambia. ¿Por qué? Porque no hay una relación estrecha con Dios, porque hubo una relación con su Padre terrenal que no fue buena. Entonces vamos a ir sanando esa relación con nuestro Padre terrenal para nosotros tener esa plena libertad que necesitamos para inquirir y preguntarle al Señor lo que nosotros queremos, lo que nosotros deseamos. Vamos a ver cómo vamos a desarrollar el tema. Si nosotros queremos un cambio en nuestras vidas, nosotros tenemos que hacernos una pregunta, ¿verdad? ¿Cómo fue mi relación con mi papá y cómo fue mi relación con mi mamá? Porque ahí depende. Nosotros somos formados por papá y por mamá, y esa es la imagen que nosotros tenemos de Dios. Aunque hayan sido buenos, hayan sido malos, pero esa es la imagen que nosotros tenemos de Dios. Y como dije anteriormente, si tuve un papá que no fue comunicativo, probablemente a mí no me guste orar, ¿verdad? Me fastidie la oración, me fastidie la intercesión, no me intereso en saber qué propósito tiene Él conmigo, porque a lo mejor tengo rencores con mi Padre terrenal, ¿ok?
vamos a hacernos ciertas preguntas que empezamos la semana pasada y llegamos hasta la tercera, pero las voy a volver a repetir la vez anterior. ¿Se interesaba mi papá en contestarme mis preguntas hasta que quedara conforme y satisfecho? Si esto no sucedió así, si no se interesaba mi padre en esas preguntas, en estar velando por la vida emocional de nosotros, ¿verdad? Cuando éramos niños, y nosotros cuando somos padres, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el niño o la persona va a desarrollar un espíritu de indiferencia hacia los seres humanos e indiferencia hacia el Padre Celestial. Porque cuando papá y mamá no actúan en la información, no actúan en la enseñanza, no actúan en el amor, en la protección, el enemigo está presto para meter allí toda rebelión, para meter rechazo, para meter cantidad de cosas, baja autoestima. Y en este caso, si no te contestaban las preguntas, entonces tu espíritu se cierra, te cierra a la voz de Dios. ¿Y qué es lo que mete el enemigo ahí en la mente del niño? En el caso del niño, no, mira, nadie te hace caso. Entonces pones una barrera y son niños que crecen con mucha indiferencia hacia todas las cosas, son como endurecidos, ¿ok? Otra pregunta es, y esto impide, recuerden que estamos viendo todo esto porque esto impide para la comunicación con nuestro Padre Celestial, para la restauración de la reconciliación con Dios, que fue lo que Jesucristo vino a traer a nuestras vidas. ¿Tenías libertad de acudir a ellos para plantear cualquier dificultad o problema que se te presentara? Si nosotros teníamos ese temor, ese miedo de acudir a nuestros padres para plantearle cualquier problema o cualquier dificultad, porque no había apertura, no había comunicación, no había enseñanza, entonces ¿qué mete el enemigo allí? Aislamiento. Entonces son esas personas que son aisladas, les cuesta tener amistades, les cuesta comunicarse con otras personas. Y lo mismo que hacen con las personas, lo hacen con Dios. ¿Okay? Otra pregunta, ¿podía contarles con libertad mis fallas y mis errores sin temor a ser castigado, juzgado o criticado? Muchas veces nosotros no hacíamos eso con nuestros padres y a su vez nosotros lo repetimos, muchas veces lo repetimos con nuestros hijos, y entonces esto crea un carácter cerrado en la persona, que como papá y mamá no me estimuló, no me habló, no se comunicó conmigo, soy cerrado con las personas y soy cerrado para con Dios. De hecho, por eso hay personas con espíritu muy cerrado, que aunque tú los abraces, les busques, les hables, es como que tienen un impermeable sobrenatural, que no les pasa nada, ¿okay? No les pasa lo que tú les das, porque vivieron una vida con sus padres de aislamiento, no los enseñaron a comunicarse, y esto impide para la comunión con Dios. ¿Le tenías miedo a tus padres? Si le teníamos miedo, entonces hay que trabajar en la rebelión contra las autoridades y el miedo a Dios. En una oportunidad yo atendí a una persona que ella, muy temerosa de Dios, ayudaba mucho en la iglesia, servía, intercesora, pero cuando ella fallaba o pecaba, ella se ponía a temblar, le daba miedo, y yo le decía, pero ¿por qué tú tienes tanto miedo? Entonces cuando empezamos a investigar, ella le tenía miedo a Dios. ¿Por qué? Cuando analizamos la vida con sus padres, su papá le pegaba mucho y la castigaba sin ningún motivo. Entonces cuando ella le fallaba al Señor, entonces ella asociaba esa imagen. ¿Okay? Otra pregunta, ¿me respetaban mis opiniones o se burlaban? ¿Verdad? A veces los papás, uno se crió con papás que no tuvieron ninguna enseñanza, ellos nos dieron lo que elementalmente tenían, y puede ser que cuando uno presentaba opiniones o compartía algo, se burlaban de uno. Esto, entonces el enemigo lo aprovecha para traer complejo de inferioridad, celos, envidia, ¿verdad? Porque no fuimos valorados en el momento en que nosotros presentamos una opinión y quisimos expresar
nuestras ideas, aunque sean ideas de niño, pero no nos las tomaron en cuenta como se debe y como manda la palabra. Si nosotros tenemos complejo de inferioridad, celos, envidia y no fuimos valorados, se nos hace difícil que nosotros tengamos una buena relación con nuestro Padre Celestial, porque tenemos que sanar las heridas con papá. Y por eso el Espíritu Santo se encarga, por eso vienen los quebrantos, las dificultades, los tropiezos, porque el Señor los utiliza para que nosotros aprovechemos esa oportunidad para ser sanados de eso. Cada vez que nos pasen cosas, le decimos: Espíritu Santo, ¿por qué me está pasando esto? ¿Para qué tú estás permitiendo esta situación? ¿Qué quieres sanar de mí? Y allí la relación con Dios se va estrechando. Por eso es que yo le digo que con este tema nosotros estrechamos la relación con Dios. Otra pregunta aquí: ¿se mostraban nuestros padres amigables, verdad, con nosotros? Si los padres no se mostraban amigables, entonces no voy a tener compañerismo. Esto influye muchas veces en que la gente no se disipule, no le gusten los grupos en la iglesia, no asista a los ayunos, porque no se sienten integrados. O sea, la integración en las personas en la iglesia viene desde el hogar. Lo que sucede en el país es consecuencia, es así como que retrocedemos. La iglesia está igual y el hogar está igual, ¿ok? También hay otro punto aquí que quería tocar, que dice, por ejemplo, que conocí una persona que decía que ella era la mejor amiga de su hija, ¿no? Porque muchas veces nosotros, que esto es importante, que nosotros debemos tomar en cuenta, nosotros podemos ser amigables con nuestros hijos, ¿verdad? Cordiales, comunicativos, pero no desechar el rol de padres, porque hay gente que quiere pasarse al lado y no, es que yo quiero ser amigo de mi hija o amigo de mi hijo, ¿no? Y el rol que nosotros tenemos es más importante que el de amigos. Nosotros somos padres y siempre vamos a actuar como padres. No, pero es que con mi mamá no se puede, porque tu mamá es mamá. Con mi papá no se puede hablar porque tu papá es papá. Tu papá siempre va a estar corrigiendo. Lo que sucede es que tenemos que tener a Cristo Jesús y todas estas enseñanzas de la palabra para nosotros poder corregir y hablar en amor. ¿Ok? Entonces fíjense, en estos casos de que la persona decía, no, yo soy la mejor amiga de mi hija, entonces ella me hablaba y me decía que ella era muy amiga de su hija. Y después, con el tiempo, no pasó muy poco tiempo en que ella consiguió una carta de la hija y la hija se fue de la casa. ¿Por qué? Porque no existe amistad entre papá e hijo. Existe que somos papá e hijo, somos padres primero que todo. Y ese rol nosotros no lo debemos despreciar, porque amigos hay muchos, pero padre y madre solo hay uno. Entonces eso no es verdad. Debemos ser comprensivos, comunicativos, amigables, sí, pero sin despreciar nuestro rol de padre. Nosotros vamos a ser papá y mamá hasta el día que partamos de esta tierra, y vamos a corregir y vamos a hablar y a instruir y a enseñar hasta el día que partamos de esta tierra, porque esa es nuestra responsabilidad. Otra pregunta: ¿me daban instrucciones y explicaciones de cómo hacer las cosas? Entonces la persona es con poca iniciativa, ¿verdad? Porque cuando tú instruyes al niño y le explicas el porqué de las cosas, que esto hablábamos en la reunión del miércoles, cuando tú instruyes al niño y le explicas el porqué de las cosas, por qué no debe hacer, entonces ya le estás enseñando, ya estás siendo como maestro. Cuando un papá y una mamá hace esto, la relación con nuestro Padre Celestial va a ser igual. Vamos a tener a nuestro Dios como maestro. Le vamos a preguntar con toda libertad, porque sabemos que Él nos va a dar las instrucciones y nos va a dar las explicaciones necesarias que nosotros queremos. ¿Ok? Fíjense que las carencias de compañerismo, afecto, comunicación en el hogar traen independencia del hogar, de la familia y de Dios como Padre. Si en el hogar no hay compañerismo, no hay afecto, no hay comunicación, la persona
o el cristiano le cuesta tener una relación como Dios como Padre. Y si nosotros no sanamos nuestra relación paternal, entonces simplemente vamos a tener una religión y no una relación. Recordemos que Jesucristo vino a reconciliarnos con el Padre, pero para reconciliarnos con el Padre nosotros tenemos que estar reconciliados con nuestro Padre terrenal. Cada vez que nosotros nos hagamos estas preguntas, ¿verdad?, que ustedes las anotan y hacen sus tareas, entonces cuando tenemos la respuesta nosotros vamos a perdonar y arrepentirnos de todo resentimiento que tengamos con nuestros padres, y esto debe hacerse minuciosamente porque esto nos estorba para la relación personal con el Señor, ¿okay? Y con nuestro Padre Celestial. Es importante que nosotros nos arrepintamos de todo rencor oculto guardado por tanto tiempo a nuestros padres. Nosotros debemos establecer nuestra relación íntima con Dios en este sentido, que de sanidad. Nosotros tenemos que sanar, porque todo estorbo, toda rabia, todo rencor, toda rencilla, toda molestia con nuestros padres terrenales, eso influye en mi relación con Dios. Influye de tal manera que cada día yo me voy alejando más de Dios, simplemente vengo a la iglesia y entonces estoy siendo un religioso. Vengo a la iglesia y eso lo podemos ver, que cuando tenemos problemas, tenemos dificultades, entonces es como que nos ahogamos en un vaso de agua, porque no hemos aprendido a ir al Padre Celestial, no nos hemos reconciliado con el Padre Celestial a través de sanar las heridas que tienen nuestros padres, que tenemos con nuestros padres terrenales. Entonces esto es muy importante para la comunicación con el Señor, para nuestra relación paternal. Entonces la relación paternal influye categóricamente en nuestra intimidad con Dios. Necesitamos la intimidad con Dios, la necesitamos todos los días y la necesitamos siempre, para toda la vida, y más en estos tiempos. Nosotros debemos ser guiados por el Espíritu Santo hasta cómo debemos, si debemos salir, si no debemos salir, si hago este negocio, si no lo hago, porque necesitamos estrechar esa relación, ¿ok? Otras señales de la mala relación con nuestro Padre terrenal son las personas que dicen: yo soy ateo, o yo no creo que Dios existe, ¿verdad? Esto sucede porque la persona no tuvo una buena relación con su Padre terrenal y entonces creó una independencia, está bravo con su papá y como consecuencia está bravo con Dios, tiene un rencor contra Dios y entonces el enemigo mete un espíritu de independencia contra Dios. En otros estudios que hemos hecho, yo he hablado de la independencia de Dios, que eso es muy fácil caer en eso, porque si no tuvimos padre, que generalmente no hay padre perfecto, el que lo conozca que me lo presente, porque no lo hay, solo el Padre Celestial. Entonces es muy fácil que nosotros querramos realizar y resolver nuestra vida alejado de Dios sin darnos cuenta, y por eso nosotros tenemos que romper todo pacto de independencia con Dios cada vez que nosotros estemos sanando nuestras heridas con nuestro Padre Celestial, con el propósito de establecer nuestra relación íntima con Dios cada día más estrecha. Otra señal de que hay una relación con nuestro Padre terrenal dañada, ¿verdad?, es que no queremos el discipulado. Las personas no aceptan el discipulado, llegan a una iglesia y entonces vienen con el patrón religioso, que vienen el domingo, alaban, aplauden, ay qué bonito, pero no aceptan el discipulado, no aceptan la restauración, no aceptan la consejería personal, porque en su casa no hubo comunicación, no hubo esa comunicación entre la familia. Entonces no vienen a los talleres, no vienen a la célula, y no aceptan ninguna ayuda, sino que siguen con el patrón de la religión. La religión, tú vas, haces un rito religioso y te devuelves a tu casa, ¿ok? Y eso no es lo que Dios quiere, ni es tampoco lo que nos conviene,
porque en estos tiempos nos conviene tener una relación personal e íntima con Dios. También yo dije la vez pasada, cuando dimos el último taller, que sin discipulado, el discipulado y estar bajo cobertura es muy importante para nosotros poder tener una relación íntima con Dios. Y como consecuencia, el avivamiento va a venir a nuestras vidas, va a venir a la iglesia, va a venir al entorno de la familia y no se va a perder. Y les dije la otra vez que los avivamientos que han habido en Argentina y Pensacola se han diluido. ¿Pero por qué se diluyen? Porque el Espíritu Santo trae su avivamiento, que el avivamiento consiste en que las almas se conviertan, que la gente se postre de rodillas, que se sienta pecador y se arrepiente de sus pecados y siente que quiere cambiar, pero llega un momento en que se diluye, se le pasa todo. ¿Por qué? Porque no hay discipulado. El discipulado es importante. ¿Por qué? Porque no hay sujeción y están bajo cobertura. Fíjense que yo veo en el evangelismo que está haciendo el pastor de Valencia, y yo veo cómo la gente llora de rodillas y diciendo que sintió el amor de Dios y todo. Y yo oro al Señor, Señor, que esas personas sigan, que se congreguen en una iglesia, que tengan el toque de tu Santo Espíritu para que se dejen discipular, porque si no, eso se diluye, porque no se cultiva. Es como que la persona se muere de hambre espiritual. Un niño que nace y no le dan tetero, no le dan leche, pues se muere de hambre espiritual, ¿ok? ¿Cómo contribuimos a la integración familiar que se reflejará en la iglesia? Cuando en el hogar, ¿verdad?, se ora juntos, se hacen juegos juntos, se hacen actividades de limpieza juntos, de ordenar, de cocinar, conversación en la mesa, compartir la palabra de Dios y adorar. Esto es una bendición cuando los hogares son cristianos y el papá es creyente. Y sabe que es importante el altar familiar, reunirnos como familia. Yo tengo eso en la petición en mi corazón. Yo digo, Señor, antes de partir a esta tierra, yo quiero tener un altar familiar, donde yo me reúna con mis hijos a orar, a alabarte y a hablar de la palabra. ¿Ok? Entonces, porque esto es importante. Si esto se hace en el hogar, entonces eso se va a reflejar en la iglesia. No te es extraño que tengas que reunirte, que tengas que oír un discipulado, que tengas que ir a un taller. No te va a ser difícil, no vas a protestar, porque muchas veces protestamos, bueno, pero y entonces tantas cosas, y es por eso, porque en el hogar no hubo esta comunicación, ese juego, ese sentirse integrado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Perdonar eso para que se nos quite la rebelión. ¿Por qué yo tengo tanta rebelión en asistir a los talleres, en asistir a las clases? Me fastidia ir a las clases, porque en mi hogar no hubo esto. En mi hogar no hubo los juegos, no hubo actividades de conversación en la mesa, compartir entre nosotros. Entonces lo traemos del hogar, ¿ok? Fíjense que en el mundo natural los grandes avances de la humanidad han surgido porque hay personas que se han dedicado a investigar en los laboratorios y han surgido demasiados inventos, ¿verdad? La ciencia ha aumentado. Tenemos el ejemplo de todas las vacunas que han salido, las células madre, todo eso. Pero ¿esto por qué sucede? Porque las personas, los médicos, los científicos investigan. Y yo digo que la ciencia y el cristianismo en este punto se parecen, porque nunca se deja de aprender, nunca se deja de investigar. Por ejemplo, si nosotros nos detenemos porque pensamos que ya lo sabemos todo, no, la palabra es viva y eficaz y nosotros estamos aprendiendo todos los días, aprendemos algo de Dios. No podemos pensar que ya no lo sabemos todo. Y por eso nosotros tenemos que acostumbrarnos a preguntar al Señor, a tener esa relación íntima con Él, para nosotros poder crecer cada día más en el Señor y poder cumplir el propósito que Él tiene con nosotros. Si nosotros no investigamos, si nosotros no inquirimos, no le consultamos a Dios, estamos en el aire.
porque esto es lo que va a estrechar nuestra relación con Él. Fíjense que el cristiano que investiga y consulta a Dios aprende, madura y da frutos. Fíjense, aquí tengo unas preguntas sugeridas, ¿verdad?, que podemos hacerle al Señor. Debemos preguntarle al Señor: ¿qué pasa, Señor, que no alcanzo las promesas de tu palabra? ¿Por qué las bendiciones no son una realidad en mi vida? Y les aseguro que hay respuesta. A veces nos pasan cosas repetidas constantemente y no entendemos, y el Señor tiene la respuesta. Cada situación negativa que nos pase, nosotros debemos ir a inquirir delante del Señor. Y si simplemente nos quedamos en la queja, entonces se nos va a volver a repetir el problema, se nos repite la situación, porque el Señor quiere que vayamos a Él. Otra pregunta que podemos hacerle al Señor: ¿qué quieres lograr o cambiar en mí con esta crisis? Cuando nosotros tenemos problemas y crisis, alguien nos agrede, nos insulta, nosotros no debemos buscar culpables. Nosotros debemos decirle: Señor, ¿por qué me están acusando de esto? ¿Por qué me dijeron que yo soy un mentiroso? ¿Por qué me dijeron que yo soy un controlador o una controladora? Porque el Señor simplemente está utilizando a esa persona, a lo mejor te lo dice con agresividad, pero pongámosles cuenta. Tenemos que ponerle atención, porque el Señor simplemente nos quiere tratar. Y si nos lo dicen con agresividad, Dios quiere quebrantarnos, porque a través del quebrantamiento nosotros nos humillamos al Señor y el Señor nos va a decir el porqué. Y vamos a arrepentirnos, a perdonar lo que el Señor nos muestre, de dónde viene esa situación, y vamos a ser libres, y nuestra relación con Dios se va a estrechar cada día más, cada vez que nosotros les preguntamos al Señor. Otra pregunta que podemos hacerle al Señor: ¿cuál es mi pecado oculto que me mantiene en este quebranto tan largo? O cosas que se repiten. Nosotros debemos preguntarle al Señor. No nos quedemos, hermanos, con los problemas que se repitan una y otra vez. Vamos de rodillas al Señor, con ayuno, con oración, para que el Señor nos responda. ¿Okay? Cualquier cosa que nos salga mal, cualquier cosa que sea de estorbo en nuestra vida, vamos al Señor a preguntarle por qué. Y si no escuchamos respuesta, busquemos ayuda, porque muchas veces nosotros no vemos las cosas, pero otras personas sí la ven. Otra pregunta que podemos hacerle al Señor es: ¿cuáles son mis dones y cuál es mi servicio para ti, para el Señor? ¿En qué yo le voy a servir? Nosotros ya en este tiempo debemos estar definidos en cómo le voy a servir al Señor. ¿Cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi llamado? Del ministerio se encarga Dios, como yo digo, he dicho en otras oportunidades. Pero sí, yo tengo que estar consciente cuál es mi llamado. Mi llamado está involucrado en lo que me gusta hacer, en lo que hago bien y en lo que Dios me usa constantemente. Ese es mi llamado. Entonces, pero muchas veces estamos en la iglesia y no sabemos cuál es nuestro llamado. Pues debemos preguntar al Señor, para que cuando le preguntamos, entonces va a venir como consecuencia de esa pregunta que el Señor nos va a revelar el por qué nuestro llamado no ha fluido. ¿Okay? Y debemos estar preparados. ¿Por qué debemos preguntar? Porque dice en Marcos 4:22, dice: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Fíjense que a mí me llama la atención que dice: no hay nada oculto. O sea, todo el Señor nos los puede revelar. Si no tenemos respuesta es porque no hemos ido a Él de la manera que Él quiere. Y si no tenemos respuesta, en una simple oración, Señor, le preguntamos: Señor, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué no? ¿Cuáles dones tengo? ¿En qué yo te voy a servir? ¿Por qué tengo esta enfermedad con mi hijo? ¿Por qué me pasa esta situación? No tenemos respuesta. Con una simple oración, hagamos ayuno. Ayunemos 3 mañanas seguidas y verás que tenemos respuesta. ¿Ok? En Juan 16:3 dice:
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Fíjense que aquí dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Vuelve otra vez la palabra toda verdad. Y dice que nos hará saber las cosas que habrán de venir. No estaremos a ciegas. Fíjense que el Señor dice que en un pasaje que lo vamos a leer ahora más adelante, que dice que el que cree en el Señor no andará en tinieblas. Y eso nosotros debemos apropiarnos de esa palabra. Si yo no sé qué hacer, si no sé por qué está pasando esto, pues vamos a orar y vamos a ayunar, porque el Espíritu Santo tenemos promesa que nos va a guiar a toda verdad, a todas. No dice que a una y a otras no, dice que a toda verdad. ¿Por qué debemos consultar al Espíritu Santo? ¿Por qué debemos preguntar? ¿Por qué debemos inquirir? Primero, hay cosas que nosotros sabemos de nosotros. Yo conozco un poco de mí, cómo soy yo, pero hay otras cosas que los demás conocen de mí, ¿verdad? Y que disciernen y no me la dicen. ¿Por qué? Porque son muy amiguitos míos, entonces no me dicen las cosas mal, pero para eso nosotros debemos preguntar al Señor y el Señor sí nos los va a decir. Y hay otras cosas, nosotros debemos estar abiertos al Espíritu Santo, porque hay otras cosas que solo Dios sabe de nosotros. Solo el Espíritu Santo lo sabe y nos los puede decir. Y por eso debemos estar en constante comunión con el Señor. En la Biblia tenemos desde Génesis hasta el final de la Biblia, hasta Apocalipsis, que nosotros podemos preguntarle al Señor, porque los discípulos lo hacían y al Señor le gustaba y se los explicaba personalmente. Cuando usted le haga una pregunta al Señor, el Espíritu Santo le va a contestar. Mire, Mateo 13, 36, 37 dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña y el campo. Era algo sencillo que el Señor le explicó, que ahora nosotros lo entendemos muy bien porque tenemos al Espíritu Santo, pero ellos ahí no lo tenían. Y entonces dice que Él se las explicó minuciosamente a ellos, a sus discípulos. Entonces nosotros, si hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador, somos sus discípulos para que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y nos explique todo lo que le preguntamos. Lo que le preguntamos de las Escrituras, lo que le preguntamos de la vida en el hogar, lo que le preguntamos para nuestra vida de negocio, para todo, porque Él es nuestro Padre Celestial. Él es nuestro amado Padre Celestial. ¿Ok? Ajá. Fíjense que muchas veces suceden en la vida situaciones críticas donde no encontramos respuesta. Y nosotros debemos debemos preguntarle al Espíritu Santo, porque muchas veces la respuesta no está en el presente, sino que está en el pasado. Hay unas escrituras que dicen que nosotros debemos consultar a nuestros padres. Una de las cosas importantes que nosotros debemos hacer es hablar con nuestros hijos y nosotros con nuestros padres, los que los tengan, de su pasado, de lo que sucedió en su vida, porque eso nos va a dar mucha señal de la actitud y de la conducta y de las circunstancias que estamos viviendo en el presente. ¿Okay? Muchas veces hay dificultades y pensamos que se van a quitar solas, y no se van a quitar solas, simplemente se detienen un poquito. Es como que le pones así una mano con la oración, pero si no vas a la raíz, no consultas al Espíritu Santo a ver qué es lo que pasa, cuál es la raíz de ese problema, se vuelven a repetir. Cuando a usted se le repita algo en la vida, hay que ir a buscar la respuesta, porque el Señor, simplemente eso es que el Señor te quiere liberar, y por eso se te repite y se te repite y lo mismo, pero otra vez. ¿Qué es lo que pasa? ¿Verdad? Entonces nosotros, los problemas y las dificultades no se van a quitar solos, simplemente se van a repetir y nosotros
tenemos que buscar el rostro del Señor para que el Señor trate con nosotros y saque el pecado oculto. Vamos a ver. Fíjense, cuando nosotros tenemos dificultades, lo primero que nosotros tenemos que hacer es humillarnos, ¿verdad? Para buscar una respuesta en el Señor. Y nosotros tenemos los pasos a seguir en la palabra de Dios, y lo tenemos en 2 Corintios 7:14. Si se humillare mi pueblo, esto no lo sabemos de memoria, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aquí tenemos una promesa completa. Si usted tiene un problema, una dificultad que se repite, aquí tenemos la respuesta. ¿Qué tenemos que hacer? Dice primero que si se humillare mi pueblo, nos humillamos reconociendo que necesitamos a Dios. Quitar la soberbia, quitar la amargura, quitar el mal humor, la queja, porque entonces a veces lo que hacemos es quejarnos, pero qué fastidio, ¿por qué sucede esta situación? ¿Pero por qué se repite eso? No dejemos de estar hablando y vamos, nos humillamos delante de Dios. Señor, te necesito, ayúdame a ver por qué se me está repitiendo esta situación. Debemos también, en este texto dice, debemos reconocer nuestra responsabilidad de pecado en el problema. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, oraren y buscaren mi rostro, ¿verdad? Nosotros debemos, y se convirtieren de sus malos caminos, debemos reconocer nuestra responsabilidad en el problema, pero lo normal, lo natural, es que nosotros busquemos culpables. Nos ponemos bravos porque me trataron mal, porque es que mi papá es malo, o mi tío es malo, o mi hermana es mala conmigo, porque me tienen rabia. Eso es buscar culpables afuera. Eso es buscar culpables. Yo con las personas que me hacen daño, lo que tengo es que decir, perdonarlo y decir, Señor, porque este daño hizo clic dentro de mí, porque me siento angustiada, porque me siento dolida. Una de las señales de que tenemos un problema que tenemos que resolver es que yo me sienta dolida, que tenga ganas de llorar, que sienta tristeza, que sienta amargura, que sienta molestia con la persona, que le hable golpeado, que le hable con mal humor. Eso significa que yo tengo un problema que arreglar, y se arregla cuando me humillo delante de Dios. No debemos estar buscando culpables, porque así no vamos a sanar. No vamos a sanar ni se va a resolver nada. También dice que si buscaren mi rostro, dar la cara al Señor es aceptar que hay algo que Dios quiere cambiar en nuestra vida espiritual, emocional, social, económica o familiar. Dios quiere cambiar, pero tenemos que ir a Él, dar la cara. Señor, aquí estoy. ¿Qué es lo que tú quieres cambiar en mi vida? A mí siempre me llamó la atención eso de buscar mi rostro, ¿no? Es como ponerle atención al Señor, es como quedarse quieto y ponerle atención. Y nosotros tenemos el ejemplo de los niños. No sé si les ha pasado que le está hablando a un niño y el niño le hace así, mírame, y le voltea la carita, ¿verdad? Pero mira mamá, sí, uno le está poniendo atención, pero mírame, no. El niño lo que quiere es que busquemos su rostro, y que le prestemos atención de verdad, y eso es lo que quiere el Señor cuando tenemos esas crisis, que busquemos su rostro, ¿no? Cuando nosotros nos humillamos, buscamos y oramos, el Señor nos puede mostrar la respuesta, y al inquirir nosotros podemos ver que la respuesta a lo mejor no está en el presente, sino que la raíz está en el pasado, y lo podemos ver en Job 8, del 8 al 9, que dice: porque pregunta ahora a las generaciones y disponte a adquirir a los padres de ellos, pues no somos de ayer, pues nosotros somos de ayer y nada sabemos. Fíjense que aquí Job recomienda que preguntemos a las generaciones pasadas. Muchas veces traemos maldiciones que pasan de generación en generación, y no sabemos, sino que se repiten y se repiten y se repiten, pero nosotros tenemos ya
la sangre de Cristo, cuando hemos recibido a Jesucristo, que podemos cortar esas maldiciones. Para esto es necesario que nosotros hablemos con nuestros padres, preguntemos, que se rompa esa barrera de falta de comunicación con los padres y le preguntemos cómo fue su vida y nosotros le contemos a nuestros hijos cómo fue nuestra vida, porque de ahí ellos, el Espíritu Santo en cualquier momento les va a ministrar y va a sacar cualquier herida que salga, que venga de esa herencia. Piense que la versión al día dice: analiza la historia, la versión bíblica de este texto, de que pregunta a las generaciones pasadas. Analiza la historia y observa, porque apenas ayer nacimos y sabemos muy poco. En el caso dice, por ahí hay alguna persona que me dice: bueno, pero mis papás se murieron. Bueno, ya perdiste la oportunidad, pero te quedó el Espíritu Santo. Le podemos preguntar al Espíritu Santo. En Deuteronomio 32:7 dice: acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu padre y él te declarará a tus ancianos y ellos te dirán. Entonces, muchas respuestas están en el pasado de nuestros padres. A mí el Señor me ha sanado de muchas maldiciones, y hubo un caso que, porque mi mamá me contó, después yo me arrepentí de eso, mi mamá me contó algo que a ella le pasó el día que ella se estaba casando. Ella se estaba casando y su mamá, como no la crió a ella, entonces ese día ella vino tarde a la boda, ella le reclamó y su mamá lo que hizo fue maldecirla y le dijo una cantidad de maldiciones ese día y todo eso. Y cuando mi mamá me contaba eso, yo le decía: ay no mamá, yo no quiero oír eso, no, yo no quiero oír eso. Hoy en día me arrepiento, porque ella me hubiera, yo simplemente escuché 3, 4 cosas y no quise escuchar más nada. No conocía al Señor, pero ahora cuando estoy en el Señor, entonces el Señor me ha revelado qué fue lo que ella le dijo, lo que ella maldijo, y se ha roto esas maldiciones, ¿ok? Ajá. Fíjense, en una crisis se pueden desarrollar problemas que tienen la raíz en la infancia, con los problemas con los hermanos. Nosotros debemos perdonar y preguntar, porque eso nos estorba para nuestra relación con Dios. La Biblia dice que las maldiciones pasan de generación en generación. Ok. Fíjense que Jesús nos promete que no andaremos en tinieblas sin saber qué es lo que pasa. Nosotros tenemos tantas promesas para ir e inquirir delante del Señor en la palabra. Miren, el Antiguo se las acabo de leer en Job y en Deuteronomio, y tenemos esta en Juan 8:12 que dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Fíjense que hay una condición para que no andemos en tinieblas. ¿Cuál será? Acabo de leer. El que me sigue, el que me obedece, el que lee mi palabra, el que se alimenta con mi palabra, se nutre con mi palabra, como dijo Michelle en el estudio pasado, en el mensaje pasado, que el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Entonces, de esa manera nosotros seguimos al Señor y no vamos a andar en tinieblas. Si nosotros estamos dando vuelta en una circunstancia, en un problema, tenemos que rectificar y decir: Señor, ¿por qué esto? Y el Señor va a extender su vara y su callado y nos va a traer a Él, porque eso es que nosotros nos hemos alejado de Él y no lo estamos siguiendo. Estamos siguiendo nuestros propios deseos, nuestras propias inclinaciones y lo que nosotros queremos hacer nuestra voluntad. Por eso le dije anteriormente que nosotros debemos pedirle perdón a Dios como tarea por el espíritu de independencia, porque eso lo traemos todo, hermano. No va a decir: ay no, yo no tengo eso. Todos. ¿Por qué? Por la rebelión que traemos desde el vientre.
Nosotros somos rebeldes por naturaleza y debemos pedirle perdón a Dios por ese espíritu de independencia, porque eso no nos deja crecer, eso no nos deja tener intimidad con Dios, y necesitamos la intimidad con Dios. Es urgente la intimidad con Dios. Ahora bien, ¿por qué pasan las maldiciones de generación en generación? Mucha gente aquí lo sabe, pero como hay gente que está viendo el taller por primera vez, hay que decirlo, ¿verdad? Y hay muchas cosas que estoy repitiendo porque no está de más que se repita. Las maldiciones pasan de generación en generación porque un ancestro, un padre o un abuelo, en una circunstancia dolorosa o crítica, y lo voy a decir despacio para que lo capten bien, en una circunstancia dolorosa o crítica, no se humilló delante de Dios, sino que se rebeló contra Dios, no perdonó y no hubo sanidad ni liberación, porque muchas veces no eran cristianos y se rebelaron contra Dios. Cuando tú no solventas un problema, por eso es importante nosotros vivir en esa comunión íntima con Dios y trabajar lo que es con esa herramienta del perdón y el arrepentimiento. Cuando tú perdonas y te arrepientes, el problema que tú estás teniendo no va a pasar a tu próxima generación. Porque en estos días yo vi algo que yo dije, y lo comenté con una amiga, y yo decía, estaba viendo algo y yo decía, pero ¿por qué está sucediendo esto? O sea, y yo oraba, y como no, tú oras y la cosa se aplaca, porque tenemos como te digo, tenemos la palabra de que todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Pero la cuestión no es orar para que se aquiete un rato, la cuestión es sacar la raíz. Y yo le preguntaba al Señor por qué está sucediendo esto, y el Señor me mostró, yo había hecho lo mismo. Entonces, de lo que yo no me he arrepentido, eso va a pasar a mis hijos. ¿Ok? Yo había hecho lo mismo. Y entonces trabajé con eso, y hablando con una amiga, de esas amigas que siempre discipulo, y cuando hablo con ella me dice, Mirta, pero tú tienes que trabajar eso, me dice ella. Y digo, ¿verdad? Y lo hice, y yo caí en cuenta de que yo había hecho lo mismo, pero como no se había presentado las circunstancias, pues no me había arrepentido ni había trabajado en el asunto. Entonces se repiten, a lo mejor no son cosas muy graves, ¿verdad? Así como drásticas, como muertes, pero son cosas que se van a repetir, van a pasar de generación en generación. De lo que tú no perdones y no te arrepientes, tu hijo o tu hija lo va a sufrir. ¿Cuántos creen que es así? ¿Verdad que sí? Que la Biblia lo dice. Y nosotros lo podemos ver en la historia de José, que le hago un recuento. Abraham mintió, ¿verdad? Después vino Isaac y mintió también, igualito como el papá. Entonces fíjate, ahí pasó. Entonces después vino Jacob, peor, porque lo llamaron el engañador. Encima lo llaman el engañador, ¿verdad? Y después viene José. Pero ¿qué pasó? Que José sí buscaba a Dios y amaba a Dios y era temeroso de Dios. Pero como el enemigo tenía una carta debajo de la manga del engaño y las mentiras de Abraham, Jacob, Isaac, ¿no? Isaac y Jacob, entonces tenía una carta. Entonces, ¿qué pasó? Que le levantaron una calumnia a José. José no iba a caer en mentira, pero entonces le levantaron una calumnia. Por eso es tan importante nosotros vivir en el temor de Dios y trabajando, hermano, para que nuestros hijos, yo estoy segura que cuando mis hijos se conviertan al Señor, van a ir así como derechito, porque hemos roto muchas maldiciones, hemos hecho represa. ¿Se acuerdan cómo son las represas, verdad? Las represas detienen el agua y entonces después sale un chorrito que genera electricidad y sale con poder tremendo. Bueno, así van a ser nuestras descendencias, porque nosotros hemos hecho represa con ese pecado y hemos empezado a trabajar con el perdón y el arrepentimiento. Y gracias a Dios, y en la comunión íntima con Dios, gracias a Dios que no tenemos que subir a ninguna montaña, ni tenemos que ir a ningún templo. Gracias al Señor, porque somos templo del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces,
vamos a estar pendientes, decirle: Señor, ayúdame a romper esta maldición X que hay en mi vida. Probablemente no sea, como yo le dije, algo grave, pero es algo que se repite. Se puede repetir de que pasa de generación en generación, o puede suceder en la familia. ¿Okay? Puede estarse repitiendo en varios hermanos, en varios miembros de la familia. Fíjense que en cuanto a las maldiciones, nosotros tenemos que reconocer, porque una de las cosas que el ser humano siempre hace es pensar que el culpable es Dios. Bueno, pero ¿por qué Dios no evitó que violaran a mi hija, o violaran a mi mamá, o me violaran a mí? ¿Por qué Dios no lo permitió? Porque, y yo les expliqué el otro día que el Señor entregó la tierra en manos de Adán. Adán la entregó al enemigo, y Jesucristo vino a rescatarnos y a ayudarnos para que nosotros tomemos posesión de todas las cosas que Dios nos ha dado. Y lo que nosotros nos sucede es por las maldiciones que pasan de generación en generación, el pecado de nosotros y las malas decisiones. Si nosotros tomamos una mala decisión, vamos a tener una consecuencia mala. Pero no es Dios el culpable, porque Dios es santo. Dios no peca, somos nosotros los pecadores, ¿ok? Entonces las maldiciones pasan por eso, por pecado, maldiciones y malas decisiones que tomamos en nuestra vida, que después traen secuelas. Otra causa de maldición es la práctica de brujería que nosotros o los ancestros hacemos. La brujería trae como consecuencia, recuerden que estamos en el tema cómo inquirir, cómo consultar a Dios para estrechar nuestra relación íntima con Él. Si nosotros hemos practicado brujería, o nuestros padres o nuestros abuelos han practicado brujería, ellos entregan el espíritu de nosotros, o el espíritu de su descendencia, al enemigo. Entonces el espíritu está atado allí, y nosotros tenemos que santificar, como dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 5:23, que dice que debemos santificar el espíritu, el alma y el cuerpo. ¿Por qué Porque el enemigo codicia lo mismo que tiene Dios. Cuando nosotros nos convertimos al Señor, nosotros recibimos al Espíritu Santo en nuestro espíritu, ¿verdad que sí? Cuando nosotros, antes de convertirnos, incursionamos en el ocultismo, en la idolatría, en la brujería, entonces le entregamos nuestro espíritu al enemigo. Y por eso debemos liberarnos de eso. Y por eso mucha gente, esa es la consecuencia, hay gente que usted ve que no prospera en los caminos del Señor. No le cuesta leer la Biblia, le cuesta crecer, no sabe cuáles son sus dones, no sabe cuál es el propósito que Dios tiene para él, no predica el evangelio, y es por eso, porque su espíritu está entregado por esas prácticas que hizo en el ocultismo. ¿Ok? Porque muchas veces trabajamos con las heridas del alma, con lo que el enemigo nos hiere en el alma, que si el rechazo, el rencor, la envidia, cantidad de cosas que ya nosotros conocemos. Pero muchas veces el enemigo toma el espíritu cuando hay prácticas de brujería. Fíjense que en estos días yo hablé con una amiga que ella se convirtió a la par que me convertí yo. Y la pastora que estaba en ese tiempo le decía a ella que ella tenía un espíritu, una dureza en el espíritu. Y yo oí eso y más nada, o sea, hace mucho tiempo. Ella es cristiana, lee la Biblia, tiene sus dones de maestro y todo eso. Y entonces, en este tiempo, cuando el Señor me mostró de que cuando la persona incursiona en brujería, entrega el espíritu de su descendencia al enemigo, ¿no? Yo me acordé de ella y le dije: mira, el Señor me mostró esto y está revelando esto, y yo me acordé de lo que a ti te dijo esa pastora, que tú tenías un espíritu endurecido, algo así, ¿no? Entonces ella me dice: bueno, pero si te lo recordó por algo es, ¿no? Entonces yo le dije: mira, ora. Y ella empezó a orar porque ella
practicó en su vida secular, natural, practicó brujería, o sea, le gustaba eso. Y entonces ella, claro, ella se había arrepentido de todo eso, pero ella tenía una atadura en el espíritu. Entonces ella hizo la oración, oró, y me dijo, déjame para anotar esa oración para orar por eso, ¿no? Oró, y después ella, fíjense lo que ella me confesó, eso fue hace como 3 semanas, 4 semanas más o menos. Entonces ella me dice, mira, después que terminé de orar, que me arrepentí, pedí perdón por haber entregado mi espíritu a los brujos, ¿no? Entonces, después que hice eso, ella dice que sintió deseos de cantar y de alabar a Dios. Y ella me confiesa, me dice, Mirta, a mí no me gustaba alabar a Dios. Y es cristiana, temerosa de Dios, pero ella dice que le costaba cantar. Y cuando se arrepintió de todo eso, ella dice que vive cantando y que sintió un gozo muy grande que ella nunca había sentido. Y es vieja cristiana. Yo comparto con ella muchísimas cosas porque ella conoce mucho de sanidad, pero dice, mira, lo que yo sentí, yo nunca en mi vida lo había sentido. ¿Por qué? Porque ella había entregado su espíritu a esa mujer bruja para todo lo que se hace la brujería. Entonces, esto nos impide una buena relación con el Señor, por eso tenemos que ser libres y sanos. Otra maldición que puede pasar de generación en generación son los pecados sexuales, ¿verdad? Y no honrar padre y madre, que dice que honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida sobre la tierra y te vaya bien. Muchas veces no nos va bien y tenemos que chequear el principio de autoridad, porque aunque los papás sean como sean, autoridad es autoridad. Si la autoridad está equivocada, me trata mal, entonces yo tengo que ir al Señor y decirle, Señor, ¿por qué mi papá o mi mamá o mi autoridad me trató mal? Algo quieres tú tratar conmigo, ¿ok? Entonces, estamos de acuerdo que es así como se resuelven los problemas. No es buscando culpable, ni poniéndote brava, ni mandando una trompa y una cara, ¿verdad? Sino que vamos a, como dice en Crónicas 7:14, se humillar en mi pueblo y buscar en su rostro y nos convertimos de nuestros pecados a Él. Fíjense, también hay otra causa de maldición que son los pecados sexuales, ¿ok? Vamos a poner un ejemplo de cómo pasa una maldición de generación en generación. Una pareja que no se casó enamorada, ¿verdad? No se casa enamorada, sino por una conveniencia X, ¿no? Entonces, esa pareja no se da ternura, no demuestran afecto, sino por el contrario se critican, hay pleitos constantes, hay una incomunicación grande, no se comunican, ¿no? Y no transmiten que disfrutan la intimidad. Cuando digo no transmiten es porque eso se transmite, se imparte, aunque usted no dé una charla de eso, eso se imparte, ¿no? Tanto las cosas buenas como las malas que hay en el entorno, en tu hogar, eso se imparte a los niños, ¿no? Entonces, eso puede generar una maldición que puede traer divorcios o soltería, o la gente no disfruta la intimidad, hay rechazo hacia el sexo. ¿Por qué? Porque sus padres no transmitieron. Por eso es importante que los padres transmitan a los niños que se aman, la ternura, el cariño, y que ellos perciban que hay una intimidad, no porque capten la realidad, ¿verdad? Pero la perciben espiritualmente, que eso es bonito, que eso es lindo, para que eso no pase de generación en generación, porque si no, entonces la descendencia trae maldición de soltería, de problemas de rechazo al sexo, divorcio, etcétera, etcétera. Y es porque viene de allí. Entonces podemos preguntar al Espíritu Santo cómo se casaron mis padres, ¿verdad? Y ahí podemos conseguir problemitas que tenemos en la relación matrimonial. ¿Estoy explicando? ¿Sí? ¿Están aquí? Ok. Ajá. Vamos a ver. También una maldición puede ser que se repite en varios miembros de la familia.
Otro escape que tiene el cristiano es cuando tiene calamidades echarle la culpa al diablo. Y aquí no, el Señor solo le permite al enemigo, él es un siervo, dice que a él solo servirá, se lo dijo el Señor en el desierto, a él solo servirá. Entonces no le tenemos que echar la culpa al enemigo, sino que tenemos que echarlo fuera. Amén. Le decimos, eso no es con nosotros, yo voy a buscar al Espíritu Santo, voy a preguntar, voy a inquirir delante del Señor y vamos a sacar la raíz y eso se va a ir. Porque el Señor nos llamó bienaventurados. ¿Qué quiere decir bienaventurado? 3 veces felices. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Conectada a tu corazón.